Saludos cordiales, Ecuador. Gracias por estar con nosotros aquí en el programa Hora 25. La expresión del alto grado de deterioro moral y de escrúpulo nacional fue la difusión de una grabación del diálogo entre el presidente de la Asamblea Nacional y el excontralor general del Estado, prófugo en los Estados Unidos. La precaria institucionalidad que vive el Ecuador tuvo una manifestación, yo diría, de decoro, cuando la Asamblea Nacional destituyó esta semana, el pasado día viernes, a José Serrano de la magistratura parlamentaria y llamó a juicio político al fiscal Carlos Vaca Mancheno. La comparecencia de Vaca y Serrano resultó una catarsis republicana en la dirección de lavar, yo diría, de baldear el nefasto ambiente de podredumbre y corrupción que ha dejado el correísmo. Ahora asistimos al momento de definir las posiciones en torno a la elección del sucesor de Serrano. ¿Será esta la ocasión de evaluar si lo ocurrido el viernes anterior estuvo en la dirección de robustecer y fortalecer las instituciones o de medrar políticamente de la descomposición nacional? Nuestros invitados entonces esta noche aquí en el estudio de Teleamazonas son los siguientes. Agradezco la presencia de Mae Montaño Valencia. Ella es asambleísta por el movimiento Creo. Gracias también a César Ron Hervas. Él es asambleísta por el Partido Social Cristiano. Nos acompaña Vilma Andrade Muñoz, asambleísta por la Izquierda Democrática. Y agradezco la presencia de Ángel Gende Calazacón. Él es asambleísta por Unión Sáchila. Gracias a la audiencia. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. José Serrano, abogado de profesión, llegó a la actividad política en el 2005 como ministro del Trabajo en el gobierno de Alfredo Palacio. Ya en el régimen de Correa ocupó varios cargos desde el 2007. Fue subsecretario de Minas y Petróleos, secretario de la Gestión de Transparencia, ministro de Justicia, Derechos Humanos y Asuntos Religiosos y ministro de Justicia y del Interior. Serrano estuvo 10 meses en la presidencia de la Asamblea Nacional. El pasado viernes, con 103 votos a favor, fue destituido del cargo tras el escándalo por el audio de la conversación telefónica con el excontralor Carlos Polit. Sin embargo, no fue destituido como asambleísta de Alianza País, por lo que podrá seguir ocupando su curul en el Legislativo. Serrano aseguró que interpondrá un juicio debido a que considera que lo que ha ocurrido en el Legislativo es una inconstitucionalidad. Mi gran error, por supuesto, confiar en que esa llamada, que ciertamente no debía atender, correspondía a un acto espontáneo, de humana civilidad, y compartir con semejante interlocutor mi preocupación por la limpieza del país. El país ha sido testigo de al menos 3 casos en los que el titular de la función legislativa ha salido del cargo desde el retorno a la democracia en 1978. Uno fue Averroes Bucaram cuando fue presidente del extinto Congreso en 1990, al ser acusado de violar la Constitución y atropellar normas parlamentarias. El segundo fue el de Susana González en el 2000. Estuvo al frente del organismo solo 22 días, ya que hubo una pelea interna en su propio partido, el Social Cristiano, y se vio obligada a renunciar. Afirmativamente 103 votos, no 0 votos, blanco 0 votos, abstención 3 votos. Se ha aprobado la resolución presentada por el señor abogado Henry Cucalón Camacho respecto a la moción para resolver la destitución del asambleísta José Serrano Salgado del cargo de presidente de la Asamblea Nacional. En el caso de Serrano, para su desgracia, fue víctima del excontralor Carlos Polit, quien grabó la conversación en la cual se dijo, entre otras cosas, que había que bajar al fiscal Vaca Mancheno. Vaca es un miserable, tú sabes que siempre fue un miserable y obviamente él no está dispuesto a cumplir con ningún acuerdo, ¿no? Pero definitivamente tenemos que bajarle no nos queda más, él no puede ser fiscal hasta finales de este año. Hoy le queda claro al país quiénes son los que negocian, quiénes son los que pactan. Este audio sugiere la existencia de un entramado de poder en las altas esferas que afectan la democracia e institucionalidad del país. Estamos hablando de una apología del delito. El documento lo tengo listo allá, ¿no?
Ya. Ok, procedo, porque ya el otro ya no existe. ¿Te acuerdas el que se mandó de la amiga? Lo que el contenido del audio dice está ya desplegado en la práctica, pues ya aparecieron supuestamente los papeles y ya aparecieron las nuevas investigaciones en contra del fiscal general. Que respondan los otros cómo aparecieron papeles de la noche a la mañana en el escritorio de la Asamblea Nacional. La reunión del presidente Lenín Moreno, mantenida el pasado miércoles con el bloque Alianza País en Carondelet, destrabó a la Asamblea, que desde hace 8 días buscaba la forma de llevar al Pleno a su titular José Serrano y al fiscal Carlos Baca. Cuando uno comete un error, debe saber afrontar las consecuencias. Desde que salió a la luz este audio, las pugnas en la Asamblea se intensificaron y las acusaciones sobre presuntos pactos entre partidos políticos con el correísmo estuvieron a la orden del día. Los legisladores de Creo insistían en la renuncia de Serrano, mientras que el bloque social cristiano se había abstenido de votar en contra de esa resolución. Nos abstuvimos de votar por el arreglo Rafael Correa, Guillermo Lasso, fundamentado en el odio a Lenín Moreno y con el solo afán de apoderarse totalmente del Consejo de Administración de la Legislatura, de las presidencias y vicepresidencias de las comisiones. La primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla, negó que exista un arreglo entre los legisladores afines al expresidente Rafael Correa y el excandidato presidencial Guillermo Lasso. Así lo señaló en su cuenta de Twitter. Ecuatorianas y ecuatorianos. Pero José Serrano, a través de un video, declaró que no permitiría una suerte de trueque entre algunos correístas y una bancada dirigida por el excandidato presidencial. Se quieren tomar la Asamblea Nacional por asalto. Las declaraciones de una persona que conversa con prófugos de la justicia en tonos tan animados ni siquiera merecen una respuesta. César Ron quisiera su apreciación respecto a lo ocurrido el pasado día viernes. ¿Se cumplieron las exigencias, las formalidades, se atendieron las disposiciones o se tomaron por asalto la presidencia del Parlamento? De ninguna manera. Gracias, buenas noches, Andrés. Un saludo especial a los asambleístas que comparten este panel esta noche. La Asamblea Nacional el viernes pasado tuvo la virtud de haber apoyado una moción por unanimidad. Una moción que estableció la columna vertebral de un proceso para la comparecencia tanto del presidente de la Asamblea como el fiscal general de la Nación. Esta comparecencia no podía ser solamente la comparecencia, porque la comparecencia por comparecencia era un saludo a la bandera. Tenía que tener claramente establecido que después de la comparecencia tenía que el Congreso de la República, la Asamblea Nacional, votar, tomar una decisión. Y en el caso del presidente de la Asamblea era la cesación de sus funciones y en el caso del fiscal general de la Nación, el juicio político. De modo que el desenlace era probablemente el tema central de esta definición del viernes. No solo el desenlace, sino principalmente saber a qué atenernos, con absoluta transparencia y claridad, todos los actores, la Asamblea Nacional y los dos acusados en este caso, que tenían que dar la cara, enfrentar al juicio de valor de la nación, decir la verdad y llegar al fondo del asunto, tenían que presentarse y sabían a qué atenerse. Por esa razón, la resolución adoptada días atrás, el miércoles en la Asamblea Nacional, permitió tener un procedimiento claro, transparente, que llegó a lo que ya todos los ecuatorianos sabemos, la cesación del presidente y el juicio político al fiscal. Se pensó en un momento dado que los socialcristianos estaban jugando a favor de José Serrano. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a mis colegas asambleístas, al pueblo ecuatoriano. Permítame solamente, siendo el mes de marzo, un saludo emocionado a las mujeres del Ecuador para nuevamente fortalecer nuestro compromiso de continuar en la lucha por los derechos de las mujeres y sobre todo en la lucha contra la corrupción. Lo que hemos vivido el día viernes es un capítulo más de este largo culebrón, de esta novela de terror que asusta a los ecuatorianos, que indigna a los ecuatorianos, de ver a las autoridades más importantes de las funciones y de las instituciones del Estado mezcladas en la podredumbre. Usted lo ha explicado muy bien al inicio. Asquea realmente la condición en la que el Ecuador ve todos estos actos de corrupción, cómo se tomaron las mafias correístas, cómo se han tomado las instituciones. Y yo decía, esto es
una pelea de compadritos lindos. No, era una pelea de padrinos de las mafias correístas a las que debemos atacar. Y había que atacar con la cirugía mayor, dice usted. Exacto, y esa cirugía mayor no ha llegado aún. Apenas, pero en el Parlamento. Apenas hemos iniciado. Hay que ser sinceros y hay que decir a la ciudadanía, era necesario, era importante, era indispensable. La situación de Serrano era insostenible. No se podía sostener. Era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Parafraseando el título de la novela. Eso era, pero eso no es todo. Queda mucho, mucho por hacer. Y yo creo que más allá del protagonismo que a veces buscamos los asambleístas y las bancadas, es de entender que hubiese sido muy bueno no solamente hablar de la resolución planteada por el Partido Social Cristiano, muy bien elaborada por César y presentada. Yo creo que era necesario también discutir esa resolución que el movimiento Creo presentó la semana pasada. Que significa una reestructuración total de la Asamblea. Exactamente, porque en este momento estamos entrampados en una posible inconstitucionalidad, no de la destitución de Serrano, pero sí de la designación o de la elección, como querramos decir, de un nuevo presidente. Sí era necesario limpiar porque había una crisis profunda y esa crisis persiste cuando solamente se ha destituido a Serrano y no a las otras autoridades de la Perdón, Asamblea. Vilma, perdón, Ángel, quisiera que responda esto de la inconstitucionalidad que podría ocurrir. No hay inconstitucionalidad. El proceso ha sido claro, ¿En la transparente. elección o designación? La elección tiene que darse. La Asamblea Nacional establece claramente que cuando hay cesación, es el Pleno de la Asamblea Nacional que tiene que votar y elegir un nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Dice otra cosa. ¿No? Pero la Constitución dice otra cosa y estamos en un Estado constitucional de derechos. Y la Constitución, en el artículo 121, es claro. Y dice, en caso de falta temporal o definitiva, tienen que asumir la presidencia los vicepresidentes. Eso dice el artículo 121 de la Constitución. Entonces era bueno haber removido a todas las autoridades. O antes de ir por la designación del nuevo presidente, remover también a estos vicepresidentes e ir a la renovación de todas las posiciones. Vilma, por favor, buenas noches. Buenas noches, un saludo afectuoso a la audiencia y un gusto compartir pues, con los compañeros y la compañera legisladora. Creo que es fundamental señalar no solamente los síntomas, sino la enfermedad. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué el Ecuador ha llegado a esta crisis moral, crisis política, económica, social? Si no es porque se montó a través de este sistema concentrador del poder una trama que nos lleva a evidenciar la más grande corrupción. Esta corrupción que indigna, esta corrupción que corroe a las instituciones, que no solamente que se han llevado el dinero de los ecuatorianos, que tanta falta le hace en los sectores marginales, sino que se ha perdido la confianza en sus instituciones, la confianza en el quehacer político, en el sistema político. Desgraciadamente se ha llegado un momento en poner a todos los políticos en el mismo saco, con los mismos criterios de adjetivaciones. Creo que el momento que vive el Ecuador amerita realmente un acuerdo entre todas las fuerzas políticas que podamos de cara a esta nueva transición poderle presentar al Ecuador realmente un programa muy claro de trabajo del legislativo pero también del ejecutivo. Y yo discrepo con lo mencionado con Mae. Nuestra resolución fue totalmente constitucional y la que vamos a tomar es clara, porque la ley orgánica... ¿En la designación? En la designación. La ley orgánica de la función legislativa, en el artículo 18, establece claramente que cuando es destitución, se elegirá. Es decir, la Asamblea Nacional elegirá a quien lo reemplace. Distinto hubiera sido la renuncia y por eso, aunque nosotros como Izquierda Democrática aprobamos la propuesta de Creo, porque nosotros queríamos buscarle una salida, la que fuera en ese momento y lógicamente plantearon la renuncia, nosotros apoyamos, pero desgraciadamente la renuncia ponía así en peligro de que esta sucesión. Gracias, Vilma. Ángel. Buenas noches. Sara Gespenjoe, Manto, Dobinechi, Hanna Yoe. Estamos frente a 10 años de corrupción lacerante en nuestro país. El pueblo ecuatoriano está constatando de la falta de ética y moral que tuvo el correísmo.
imaginémonos, ecuatorianos, por Dios, no podemos aceptar más corrupción. La década, que supuestamente ellos dicen que la década ganada, para mí ha sido la década de la corrupción, la década de la impunidad, de la persecución. Políticos de estos 10 años, sin ética moral, cuidando nuestros fondos públicos. Esa es la indignación que tiene el pueblo ecuatoriano. Ángel, pero es la institucionalidad la que debe responder frente a lo que está ocurriendo. Entonces, justamente. El Parlamento debe ser la primera. Por lo tanto, y por eso hemos actuado. Pero aquí hay que reconocer 3 aspectos, estimado Andrés y pueblo ecuatoriano. El rol de los movimientos sociales, el rol en un Estado democrático de la prensa libre, de la prensa que investiga, y los asambleístas en su momento. Fueron 3 factores importantísimos para tomar decisión, porque ustedes sabrán, ecuatorianos, que hace 10 años nunca era impensable llegar a un proceso de fiscalización. Era impensable, y peor todavía, juzgar y sancionar al presidente de la Asamblea. Era necesario, es necesario cortar de raíz la corrupción. Pero para ello, Andrés y pueblo ecuatoriano, necesitamos, en primer lugar, como asambleístas, reinstitucionalizar la fiscalización. Y eso hemos hecho, Andrés. Hemos hecho con civismo, con fortaleza, con coraje, sin temor, Andrés, porque eso tenemos que ser los asambleístas, representar la voluntad del pueblo ecuatoriano. Mae, por favor. Nos hemos acostumbrado a pasar por encima de la Constitución, porque efectivamente ha sido modus operandi de los de Alianza País dejar vacíos, dejar lagunas y hasta océanos en las leyes para gestar inseguridad jurídica. Yo creo que los asambleístas con responsabilidad debemos detenernos un momento a leer bien lo que dice la Constitución y comparar con lo que dice la ley. La ley habla de que en caso de cesación, pero hay por lo menos 5 casos establecidos para la cesación, que una cesación es precisamente la falta definitiva, y la Constitución lo dice claro. Yo no hablo de la resolución planteada por César, porque eso está constitucionalmente, legalmente, impecable. bien hecho. ¿Y cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa. Y en esa etapa, los asambleístas lo que tenemos que hacer es no apurarnos. O sea, ¿qué apuro tenemos? ¿Y qué propone usted? ¿Que asciendan los otros? No, yo no estoy diciendo que hagamos la reorganización completa. Total. Exacto. César. Bueno, nosotros estamos amparados en el artículo 18. Vilma fue muy clara. Y nosotros no estamos de acuerdo con descabezar toda la Asamblea Nacional, porque esa fue la propuesta de Creo en su momento, que no pasó, no tuvo los votos para pasar esa moción. Y claro, no se puede pensar desinstitucionalizar el Congreso de la República, la Asamblea Nacional, sacando al presidente, los 2 vicepresidentes, el CAL y todas las comisiones. Las comisiones. ¿No es cierto? Porque entonces no se trata de eso. Estamos hablando aquí los legisladores hace un momento de la institucionalidad. Entonces vamos a preservar la institucionalidad. ¿Cuál era el problema de la Asamblea Nacional? Estas escuchas, estos acuerdos entre un exprófugo de la justicia y el presidente de la Asamblea Nacional, a fuego cruzado con el fiscal general del Estado. Estas cosas son las que no pueden pasar en el Ecuador. Pero no solamente eso pasa en la Asamblea. Entonces, lo que tenemos que hacer primero, no solamente pasa eso en la teníamos que destituir al presidente de la Asamblea a través de la cesación, de una manera orgánica, constitucional, para que una vez que quede el vacío, la Asamblea Nacional elija un nuevo presidente, de manera clara pero y terminante. También podríamos, y creo que a eso debemos llegar, lo va a elegir de manera una inconstitucional. Reconformación de la Asamblea. Claro, hay comisiones que desgraciadamente están trabadas porque están tomadas por el correísmo. Y yo creo que los asambleístas que representamos a diferentes fuerzas políticas, no podemos haber hecho todo este esfuerzo para entregar la dirección de la Asamblea a los correístas. Pero las comisiones, Vilma, estoy de acuerdo contigo. Las comisiones se arreglan en las comisiones. Las comisiones tienen 11 miembros. Las comisiones tienen 11 miembros. Presidente y vicepresidente. Si el presidente no funciona, que sabemos que hay muchas que no funcionan, hay que apelar a la presidencia, que el vicepresidente asuma la presidencia, se elige un nuevo vicepresidente. Y las comisiones internamente cada comisión. El Pleno es el máximo órgano de decisión de la Asamblea. Y en el Pleno podemos decidir que frente a la crisis que vive la Asamblea, porque no es solamente el tema de Serrano, frente a la recomposición de las fuerzas políticas, frente a la falta de democracia que vivimos en esa Asamblea y a la falta de equidad respecto de la participación en las distintas posiciones directivas, el Pleno puede resolver
y en ese mismo instante decide y elige a su presidente, a sus vicepresidentes, puede ratificar si quiere a los integrantes del CAL, que son representantes de las bancadas, no hay ningún inconveniente, y determinar que las comisiones de manera inmediata, tenemos comisiones importantes paralizadas y el Pleno, muy bien, gracias. Okay. Hay que reorganizar, la base legal. y es necesario, y hay la base legal para hacerlo. Artículos 7, 8 y 9 Eso de les la permite. ley también Así nos es. permite. Tenemos que hacer una pausa, vamos a ir a un corte comercial, simplemente informar a esta hora que el retorno del presidente de la República, Lenín Moreno, previsto para esta noche, se ha postergado para mañana, día lunes 12, en atención a una falla en la presión de los neumáticos del avión presidencial. De modo que se ha suspendido el viaje del presidente previsto para esta noche. En un instante retornamos. Recientemente hemos sido testigos de noticias escandalosas para la política ecuatoriana, no solo por la destitución de José Serrano a la presidencia de la Asamblea Nacional y la apertura de un juicio político a Carlos Baca. Adicional a esto, José Serrano entregó a la Fiscalía documentos sobre los presuntos informes de responsabilidad penal que habría elaborado la Contraloría contra el fiscal Carlos Baca durante la etapa en la que integró la comisión del 30S. Además, 2 ministros renunciaron esta semana y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio cesó a Carlos Ochoa como titular de la Superintendencia de Comunicación. Los consejeros basaron su decisión sobre las glosas de más de $120.000 y destitución que notificó la Contraloría General del Estado en contra de Ochoa por su accionar como director de noticias en Gama TV. Se declara cesado al licenciado Carlos Alberto Ochoa Hernández. La Asamblea ya no podrá destituir a Ochoa porque el Consejo de Participación Transitorio lo hizo primero. Sin embargo, este lunes los legisladores se enfocarán en censurar el trabajo desarrollado por el superintendente, altamente señalado de violar la libertad de prensa durante su gestión. La ley no era para todos, la ley era para perseguir y para silenciar a quienes se atrevían a denunciar. Para la activista política Jessica Jaramillo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no puede ser el único actor encargado de devolverle la independencia a las instituciones del país. La Asamblea, desde sus diferentes espacios, y el Ejecutivo mismo, si hay una norma que la ciudadanía reconoce y declara que es una norma equivocada, que dejó sembrando el correísmo para facilitar muchas de las cosas que ya hicieron, entonces esa normativa debe cambiarse. Esta semana también se hicieron efectivas 2 renuncias ministeriales. Menos de 10 meses duró en el cargo Carlos de la Torre, quien se dio de baja como ministro de Economía y Finanzas. Su gestión fue altamente cuestionada con la aprobación de la Ley de Reactivación Económica, que a pesar de sus diversas correcciones generó divisiones internas en la Asamblea Nacional y críticas de analistas y de los principales gremios de empresarios del país. 65% del proyecto ciertamente es nefasto para el sector productivo y para el ciudadano. A inicios del 2018 también causó polémica el manejo de los fondos originarios de la Ley de Solidaridad destinados a la reconstrucción de Esmeraldas y Manabí por el terremoto del 2016. De la Torre tomó $300 millones de esos recursos para solucionar problemas de la caja fiscal. Durante 13 días se mantuvo la transferencia en la cuenta única del Tesoro y fue repuesta hasta el día 10 de enero. Más allá de que se hayan justificado, se admitieron que se hiciera. Y eso es de una alta sensibilidad, porque eso no genera confianza ni es un proceso de transparencia. La salida de la Torre se da luego de que el gobierno realizara ajustes finales del programa económico que será presentado a finales de este mes. La nueva titular de la cartera de finanzas es la economista María Elsa Viteri. No me sorprende que existan algunas personas con las cuales no se sientan cómodas con mi nombramiento. Sin embargo, yo creo que aquí el que se tiene que sentir cómodo es el señor presidente de la República. Durante su gestión en el gobierno de Correa como ministra de Finanzas en diciembre del 2008, el país cayó en default al declarar ilegal la deuda externa. Ese año, Ecuador dejó de pagar intereses por $30.6 millones de los bonos Global 2012, que sumaban $3.200 millones. Un éxito total. No, señor presidente, el 91% de la deuda representada en los bonos
las personas está bien, pero que cambien las ideas es aún más importante. La otra renuncia que se dio esta semana fue la de la ministra de Electricidad y Energía Renovable, Elsie Parodi. Su retiro lo presentó un día después de anunciar que el gobierno analiza la eliminación del subsidio al gas. Porque es una manera de incentivar que ya todos cocinemos con inducción. Para la catedrática Natalia Sierra, Parodi cometió un error político al hacer público un anuncio no oficial que pudo haber creado inestabilidad política. Nosotros tenemos una historia de movilizaciones sociales, ¿no?, y de desestabilización política cuando se ha querido quitar el subsidio al gas. No debemos olvidar que tenemos un presidente que inició sus funciones deslegitimado. Tenemos un ex vicepresidente de la República preso por corrupción y que varios asuntos están pendientes en la justicia ecuatoriana. Bien, vamos con el segundo segmento del programa. Quiero dar la palabra a la asambleísta Gende. Retomando algo de lo que se acaba de ver en el reportaje, es la lucha en contra de la corrupción. Usted señaló también en su primera intervención. Ángel, por favor. Así es, en efecto, es necesario ser muy determinantes en la actuación y sobre todo tenemos que descorreizar las instituciones públicas. Están secuestradas, estimado Andrés, pueblo ecuatoriano, están secuestradas por panas, por familias, por cónyuge de asambleístas. O sea, este secuestro de 10 años no ha permitido justamente la fiscalización, combatir con firmeza la corrupción. Pero por eso, destrabar eso es muy complicado. En primer lugar, que no quede ni una sola duda de la resolución de destitución del presidente Serrano. Eso que no quede ninguna sola duda. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en estos 10 años el correísmo actuó para ser impunes, manejó las leyes, manejó las instituciones, el acaparamiento de poder que ejerció en su momento el expresidente Rafael Vicente Delgado Correa, este hombre nefasto para el país, nos hizo pedazos en lo económico, en lo moral, en lo ético. No hubo absolutamente nada de control. ¿Usted cree que la institucionalidad puede responder frente a esto que está señalando? Tenemos que responder como asambleístas. La posibilidad de la muerte cruzada, por ejemplo, la Asamblea Constituyente. Tenemos que ser valientes, compañeros asambleístas. Yo he propuesto la muerte cruzada si no se dan cambios estructurales, si no se descorreiza a nivel de todas las instituciones. En Santo Domingo, Andrés, todos los familiares de los asambleístas están en cargos públicos. Entonces, no sé si eso sucede en otras provincias, pero también está en los ministerios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, la asamblea, tal como hemos actuado valientemente, justamente coordinando con el pensamiento del pueblo, tenemos que, desde la asamblea, yo sí estoy plenamente de acuerdo que hay que reestructurar todo en la asamblea. Descorreizar significa que la asamblea haya una depuración desde las mismas comisiones. Vilma, por favor. Bueno, yo quisiera señalar enfáticamente que el motor, el centro de esta concentración de poder, que para mí es lo que nos ha llevado a este momento, es ese llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nosotros, como Izquierda Democrática, en el marco del diálogo nacional, cuando acudimos a la presidencia de la República, le dijimos directamente al presidente de la República que si quiere luchar efectivamente contra la corrupción, elimine ese Consejo de Participación. Pero desgraciadamente, bueno, ya sabemos, ahora creo que es un paso importante el que se ha dado. Esta conformación del Consejo me parece que ha sido igualmente un acierto de la Asamblea, que en conjunto con las ternas enviadas del Ejecutivo, ahí vemos, no hay parientes, no están cercanos, no están allegados, no están subalternos, serviles como fueron en el anterior gobierno. Entonces eso da una esperanza realmente de que su accionar cumpla las expectativas. Y creo que deberían ser 3 las que analice el Consejo de Participación. Primero, el origen. El origen, ¿dónde está? Si ese origen es espurio, y vamos de cada uno de los que fueron designados, esos concursos, ¿cómo se ganaron? Con concursos amañados, con reglamentos modificados para favorecer a uno u otro. Ese uno. Otro, ¿cómo cumplieron su responsabilidad frente a la ley y a la Constitución? Bueno, eso está establecido, la evaluación. La evaluación. Y la tercera, que es las demandas ciudadanas respecto a tantos temas
que se han quedado incurso. Tuvimos una asamblea que no fiscalizó durante 10 años, una fiscalía que no investigó nada. Y debemos llamarnos a la reflexión, por favor. Ahora resulta que como tenemos al vicepresidente preso, la Fiscalía hizo una gran labor. Si no hubiera sido entregada las pruebas contundentes de Odebrecht, del Consejo de Estado, estaríamos tal vez hasta ahora esperando una respuesta. Tapados sin saber. Tapados sin saber. Entonces, no debemos contentarnos con esos caramelitos que nos dan para decir que han cumplido su función. Yo creo que la evaluación es tan clara como decir aquí, usted fue... Y lo dicen la gente que reclamó de esos concursos porque llegaron solamente a la entrevista y todos los buenos concursantes, qué pena, y tuvieron 0, 1 y así compensaron para que sus amigos, sus subalternos lleguen a la institución. Okay, gracias. Entonces me parece que eso es lo fundamental ahora. Yo voy a establecer 3 puntos básicos que creo que son necesarios en mejorar este combate contra la corrupción, en hacerlo más efectivo. Primero, la Asamblea está obligada a reestructurarse, está obligada a reestructurar desde el CAL. Es impresentable un CAL que con 5 miembros del oficialismo o del correísmo, como le queramos llamar, ha impedido, junto con la Comisión de Fiscalización, que tiene en su presidencia una persona que es tan funcional al encubrimiento y a la complicidad de los suyos, de estos mafiosos de los que hemos hablado. ¿De qué mecanismo cree usted que se puede resolver? El Pleno, simplemente el Pleno lo resuelve, el Pleno lo analiza y el Pleno lo resuelve. La Comisión de Fiscalización tiene que ser reestructurada inmediatamente, si no, ¿cómo vamos a fiscalizar? Mire, que entre el CAL... un golpe de Estado parlamentario. No, ¿por qué va a ser un golpe de Estado? Porque si alzan la mano y dicen reestructuremos, No, el Pleno abre un debate y en una resolución bien motivada es cuando se resuelven estas cosas. Es el Pleno la máxima autoridad política. Estamos hablando de decisiones políticas. Si tienes un CAL que impidió el juicio político a Glass, si tienes un CAL que no permitió el juicio político a Yalc, que no permitió el juicio político a Espinosa, entonces, ¿de qué fiscalización estamos hablando? Es necesario reestructurar la Asamblea. 2, el presidente Moreno, que no ha logrado todavía depurar su gabinete y que cuando lo hace con gotero, y saca uno y trae a uno de la rancia aristocracia correísta, no está en nada. Pero de todos modos le vamos a mandar un mensaje. Yo creo que por ética el presidente debe renunciar a su calidad de presidente de su partido político y quedar liberado de la disciplina partidista, porque se mezclan estas dos situaciones. Y uno no sabe cuándo el presidente Moreno habla como presidente de Alianza País o habla como presidente de la República. Él necesita tomar distancia de eso. Y el tercer punto es pedirle a la ciudadanía organizada. Yo siempre creo en la gente, en la ciudadanía, en el pueblo. A organizaciones como Vigilancia Ciudadana y otras, que apoyemos de manera decidida al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Que apoyemos, que hagamos veedurías, que lo tengamos también bajo la vigilancia, para que cumplan de manera expresa, rápida. Un año pasa muy rápido. Y en este momento yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana, con los hechos del viernes, en relación al fiscal y en relación a la fiscal subrogante, yo creo que tiene elementos suficientes para que el siguiente paso de manera inmediata sea recuperar a la justicia. Y tiene que ir por el fiscal, tiene que ir por la fiscal subrogante, porque está muy comprometida, y tiene que ir por el presidente de la Judicatura, que es Yal. Eso de manera inmediata le pedimos al Consejo de Participación Transitoria. Para que no quede ninguna duda, artículo 121 de la Constitución. Ante la ausencia temporal o definitiva del presidente de la Asamblea elige a un nuevo presidente por el tiempo que falta. Que no haya duda. Eso no dice. Artículo 120. Eso no dice. Por favor, leemos el texto. Y luego, seguimos. No dice eso, César. Seguimos, no hay que mentirle al pueblo ecuatoriano. No dice eso. 121 de la Constitución. No dice eso. Artículo 121. No, señor. No, señor. En caso de ausencia temporal o definitiva del presidente de la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional elegirá a un nuevo presidente por el resto que falta. No dice eso. Cuando habla de los vicepresidentes. Tengo en mi cartera una Constitución. Una Constitución. Seguimos con el tema. Seguimos con el tema. Porque parece que está defendiendo MAE. No. No sé en qué posición está, porque ahora sí me he quedado con la boca abierta, no sé en qué posición está. La Asamblea tiene que actuar en base a la Constitución. Sin duda. Y por eso yo digo, hay que reestructurar toda la Asamblea. Y la ley. La Constitución y la ley. No en función de personas, ni por odios ni por simpatías. Ustedes saben muy bien cómo actúo. Y el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa también establece claramente, en caso de destitución por cesación,
que se tiene que elegir un nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Señores, porque me da la impresión de que usted quiere que asuma la vicepresidenta. Sin acusaciones personales. No, es que aclaremos esto porque es importante que el pueblo ecuatoriano... respetémonos mutuamente. Mae, es muy importante que el pueblo ecuatoriano tenga bien clara esta posición. No saque mis palabras posición de y contexto. la de mi partido. Yo voy a hablar de mi posición y la de mi partido. Están paradas en la ley y la Constitución de que la Asamblea Nacional tiene que elegir un nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Y luego entrando al tema de la corrupción. Estamos viviendo 10 años de desgobierno, 10 años de corrupción, 10 años de abuso de poder. Estas son las consecuencias de todo eso. El pueblo ecuatoriano le ha dado un espaldarazo al presidente de la República el pasado 4 de febrero, al ganar la consulta popular. Y hoy tener un nuevo Consejo de Participación Ciudadana que tiene que limpiar todas las instituciones, tiene que limpiar, porque ¿cómo va a ser posible que el Ecuador no tenga control, no tenga fiscalización, no tenga procuración, no tenga superintendencias, no tenga supervisión? Las más altas dignidades del control del Estado ecuatoriano no han controlado nada. Pero eso está en la cancha del Consejo de Participación. Sí, la Asamblea tiene que dar apoyo. Y lo primero que tiene que hacer la Asamblea hoy, que tiene que elegir un nuevo presidente, es hacer una agenda legislativa mínima, una agenda legislativa mínima que permita apoyar al Ejecutivo en lo que haya que apoyar, especialmente en materia económica, porque hay que pedirle al presidente Moreno que después del apoyo que le ha dado el pueblo ecuatoriano, que se dedique a gobernar, que haga los cambios que hay que hacer, porque el país no puede seguir solo en el tema de la fiscalización y de la corrupción. El país tiene que avanzar en materia económica, de generación de empleo, de confianza, de trabajo. Hay que generar dinámica económica. El país está estancado. Pues la nueva ministra de Economía, que anuncia un plan económico, necesitamos saber el plan económico. ¿Cuál es el plan económico? Estamos 10 meses de gobierno y no hay plan económico. ¿Cómo se va a apuntalar al sector productivo? ¿Cuáles son los mecanismos de incentivos arancelarios, tributarios y financieros? Hay que reestructurar la Asamblea para lograr... Hay que estructurar las comisiones que no funcionan. Por eso. Los presidentes de las comisiones que no funcionan tienen que ser cambiados. Y eso es a través de una apelación en la misma comisión, para que trabaje la comisión. ¿Y la muerte cruzada no le parece una opción? La muerte cruzada, entonces nos vamos toda la casa. El Ecuador se queda sin Congreso, el presidente tiene que poner a disposición del pueblo ecuatoriano su cargo, tenemos que ir a una nueva elección. El Ecuador no está para eso, el Ecuador necesita que se actúe, que se gobierne, que se hagan las cosas. Pescar a río revuelto. Pescar a río revuelto. Pero tal como estamos constituidos, Ángel, no hay pescar garantía. A río revuelto. César, para no hay dignidades, eso no es. No hay garantía, esa no es la solución. No hay, la cirugía mayor, César. Troncha, nosotros no nos interesa. La cirugía mayor que hay que hacer contra la corrupción, César. Nosotros no estamos. Cirugía sí. La muerte cruzada es un estamento democrático. Esta es la Constitución. Entonces el Ecuador se va a quedar sin Congreso, sin presidente. Vamos a otro proceso electoral si el país se cae. Gracias, César. Gracias, Ángel. A ver, yo creo que mantengamos el respeto porque yo no permito que me griten. Así que hay que bajar el ánimo, la adrenalina y tranquilamente. Yo estoy hablando de la Constitución, no estoy defendiendo a nadie. Espero que la contraparte tampoco esté defendiendo ningunos intereses. Así que yo estoy hablando de la Constitución. Lo que dice la Constitución, esa es mi interpretación. Todo el mundo puede tener su interpretación. A los ecuatorianos, por favor, tomen la Constitución, lean, tomen el 18. Exactamente. 121, y que cada uno tome sus posiciones. Se acabó. Esa es mi personal opinión. Vuelvo a insistir en que es necesario resolver la crisis institucional de la Asamblea para que funcione, porque si no, tendremos una agenda y tampoco funciona. Por ejemplo, nosotros tenemos una comisión de régimen económico, estamos en esa comisión. En esa comisión, como en el Pleno, no hemos sido capaces ni siquiera de observar los presupuestos y los informes que presenta el ministerio, que presenta el equipo económico del presidente Moreno. Cuando nos dijeron que todo estaba perfecto, que la economía funcionaba, que estábamos en crecimiento, ahora nos enteramos de manera formal que el país está en un proceso de deflación. Y eso es grave. Entonces, presidente Moreno, mientras el culebrón político nos mantiene ocupados a todos, lo tenemos que resolver lo más pronto posible para que usted le diga al Ecuador cómo va a resolver de manera inmediata los temas económicos, porque el sector productivo espera, porque los ecuatorianos pobres esperan
los 250.000 nuevas plazas de empleo cada año. Ya mismo va a cumplir un año, presidente. Y con la deflación lo que se hace es perder fuentes de empleo. Nos preocupa la situación de la economía del país y necesitamos entonces resolver estos incendios políticos para dedicarnos a trabajar tanto en la Asamblea como en el Ejecutivo para sacar adelante la economía del país. Voy a ir a un corte comercial, enseguida volvemos con usted, Vilma. Este es el programa Hora 25. Ya retornamos. Te agarras con las... Eso dice. Yo soy así. Sí. Si no se te vuelve aburrido el programa. Claro, yo disfruto. Si no le metemos a esto, se vuelve aburrido. Yo disfruto. La Asamblea debe respetar la Constitución. Respetarla y hacerla respetar. Que vayan a leer en su casa. Sí, pero no podemos dejar entera. Seguimos con la tercera parte. Como me había comprometido Vilma, la palabra es para usted. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es indispensable esta agenda legislativa que pasa también con un acuerdo con todos los organismos del Estado, lógicamente el Ejecutivo. Y tenemos que señalar las líneas rojas en ese acuerdo con todas las fuerzas políticas. Para nosotros, como Izquierda Democrática, vamos a seguir luchando y que creo que coincidimos con todas por darle la verdadera autonomía a la seguridad social. La seguridad social no puede seguir siendo vista como el botín, como la caja chica de este gobierno y de cualquier otro gobierno. Y hay una deuda acumulada que le vuelve riesgosa su sostenibilidad. No puede ser que 2.800 millones se los tomaron de un tajo y les borraron de la cuenta. Yo creo que hay que hacer una valoración también, una racionalización del Estado. Y en esa racionalización del Estado también poner los puntos que nosotros creemos que sí se tienen que sostener. Para nosotros, los sectores estratégicos tienen que ser manejados por el Estado. Y por suerte, nosotros vemos como la revista Vistazo sacó el ranking de las mejores empresas del país. En esa está la primera, Petroecuador. Petroecuador con una rentabilidad de 18% y con un ingreso de 9.000 millones anuales. Tenemos empresas como la CNT que tienen la más alta rentabilidad, todavía 22%. Entonces, que no se venga porque ya vamos enterándonos que hay ese rum de que se preparan las privatizaciones a cuenta de que el país necesita dinero. Y eso no lo podemos permitir porque es como que usted, ama de casa o cualquier persona tiene un pequeño negocio o tiene un negocio y quiere, porque tiene que pagar las deudas, tiene que seguirse endeudando, entonces vendamos el negocio para tener el dinero líquido y seguir gastando. Yo creo que hay una gran responsabilidad en la economía del país y somos bendecidos. Nosotros somos un país eminentemente turístico y esa debería ser nuestra visión. Llevar realmente todos los mecanismos para potenciar el turismo. También tenemos el privilegio de tener 3 puertos de aguas profundas. Podemos convertirnos en ser un hub de servicios, de comercialización hacia Pacífico. Tenemos en el puerto de Manta el punto más cercano hacia el Asia. Podríamos nosotros convertirnos en esa fuerza y dar trabajo de servicios, de miles de puestos de empleo. Nosotros tenemos salidas porque tenemos también a jóvenes, sobre todo emprendedores. El Ecuador es el país con más alto número de emprendedores. El 60% de los negocios, que de paso cabe señalar que son pequeños y medianos, dan prácticamente el 60% también de mano de obra. Entonces, a eso tenemos que emprender el trabajo. Lo que yo veo, Ángel, es que haya afanes políticos de medrar alrededor de la corrupción. Hay que dejar que la institucionalidad funcione y cada ámbito de la institucionalidad tiene su responsabilidad. Así es. Entonces, las esferas políticas es posible que estén medrando o aspirando a medrar alrededor de la corrupción. Ahí, ¿qué haríamos? Tenemos que hacer una convocatoria. Yo le invito al presidente Lenín. Hay que hacer un gran pacto nacional, un verdadero acuerdo, no esos acuerdos que han venido haciendo en estos 2 últimos 10 años, que a mi pana le das esto, a los compadritos le das esto, no, un acuerdo por la patria.
Aquí 4 asambleístas no nos hemos puesto casi de acuerdo esta noche, ¿me entiende? Entonces, ¿qué queremos? Hay que hacer una agenda legislativa para ponernos de acuerdo nosotros, porque si no nos ponemos de acuerdo, si no garantizamos la institucionalidad democrática, el pueblo está esperando respuestas urgentes y emergentes en materia económica que no tenemos, estimado Andrés y pueblo ecuatoriano. 10 años no hemos tenido un proyecto económico, simplemente despilfarro en estos 10 años. Entonces, descorreizar significa que nosotros los políticos, con el presidente Lenín, invitarle a hacer un acuerdo político por el bien del país, llegar a acuerdos políticos entre distintos sectores. ¿Por qué? Tenemos que dejar a un lado las ideologías. Recordemos que las ideologías han destruido pueblos, han destruido países, las ideologías. Cuidado, vaya, no nos hemos salido del modelo socialista, Andrés. No hemos salido. No ha sido un modelo socialista, ha sido un modelo populista. Pero, no es el partido. No hemos salido. ¿Qué es el socialismo? Por eso. Entonces, no hemos sido un desorden. Entonces, desde ese punto de vista, es necesario llegar a un acuerdo que permita justamente, por ejemplo, yo le invitaría al expresidente Rafael Correa. Él tiene que venir a dar cuenta. ¿Cómo es posible que él, siendo presidente de la República, no se dio cuenta de tanta corrupción? Ángel, lo que yo planteo, que deben ser las instituciones las que tengan que resolver eso. Por lo Cada mismo. institución en su ámbito, en su nivel de responsabilidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer rapidito? Seguir con lo que hemos hecho nosotros, seguir fiscalizando como asambleísta, legislar para el pueblo. Gracias, Ángel. Mae. Sí, yo quiero... Estamos en la última fase. Sí, ya se va a hacer. Dejar bien claro, voy a leer el segundo párrafo 121. donde habla claramente el 121. Las vicepresidentas o vicepresidentes ocuparán en su orden la presidencia en caso de ausencia temporal o definitiva o de renuncia del cargo. O sea, más claro, no canta el gallo. Entonces, por eso estamos diciendo... ¿Qué dice? Ahí está diciendo, la Asamblea Nacional llenará las vacantes cuando el caso y por el tiempo que falte para completar. Es otra cosa. Gracias. Cuando suben los... Lea el artículo completo. Ahí está completo. Cuando suben los vicepresidentes va a quedar una vacante. Entonces eso es el nombre, está clarito. Yo no estoy defendiendo nombres, estoy diciendo que la Asamblea tiene que acostumbrarse a actuar dentro de la Constitución para no dejar vacíos. Y por eso que reestructuremos completamente la Asamblea. Es hora, para no sacar un pedacito del tumor y dejar el resto de la metástasis. Yo quiero, si me permite, Andrés, cumplir con una promesa que le hice a la familia del biólogo guayaquileño Edison Valencia. No, pero eso es... Tenemos unos minutos adicionales. Sí. Quisiera que usted, por favor, sí. Lo voy a pedir porque me rogaron hacer eso. Están desesperados. El biólogo guayaquileño Edison Valencia desapareció en alta mar de manera misteriosa. Y le pedimos entonces al fiscal que está a cargo, que es el abogado Washington Yangara, y a las autoridades al cargo, por favor, que se necesita respuestas inmediatas y profundas sobre el caso y que la impunidad no brille. Así que estamos siguiendo el caso. César. Qué importante es tener acuerdos para el desarrollo, porque el país colapsó el modelo de desarrollo utilizado por el correísmo, la expansión del gasto corriente. Y hoy el gobierno nacional tiene que generar un nuevo modelo de desarrollo económico, basado en la producción y el empleo productivo. Hay que bajar el costo país. El Ecuador es extremadamente caro, no somos competitivos. Nos jactamos de tanto proyecto hidroeléctrico que le vendemos y exportamos de energía hasta la Argentina. Sin embargo, le vendemos la energía carísima a la producción y a los ciudadanos. Yo planteé en la Asamblea hace muchísimos meses, bajar el costo de la luz y a los más pobres no cobrarles la luz, no cobrarles tarifa, bajar el costo de la energía a la producción, porque tenemos que ser competitivos. Entonces resulta que cuáles son los beneficios de este sacrificio que ha hecho el pueblo ecuatoriano. Vilma ha tocado un tema fundamental, el seguro social está quebrado. El seguro social es el ahorro interno de la nación, es la institución más importante de la nación. ¿Qué vamos a hacer todos los ecuatorianos para salvar el sistema de seguridad social? Este es un tema de fondo, este es un tema grave. ¿Cómo rescatamos el seguro social? Pero ahí sí tal vez la propuesta de Ángel es válida en el sentido de generar ciertos acuerdos
en aspectos puntuales. Hay Por que ejemplo, generar esos la acuerdos. recuperación del empleo, César. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Trabajemos entonces en favor de esa tesis. Claro. La seguridad social que usted La seguridad menciona. social, O sea, porque- la justicia, una justicia independiente, es fundamental. Bueno, eso tiene que preocuparse ahora el Consejo, El Consejo de Participación, Ciudadana, sí, sí. de darnos a los ecuatorianos una Contraloría independiente, una Fiscalía independiente, una justicia independiente. Entonces, estos temas son corresponsables de todo lo que tenemos que hacer, cada uno en su orden, dentro de las distintas funciones del Estado, para sacar adelante al Ecuador. Fíjese usted, regreso al Seguro Social. ¿Cómo va a ser posible que se haya manejado la institución más importante del país? Y en la administración nunca presentaron los estados financieros que tienen que presentar en marzo y en septiembre. Sin embargo, al presidente del Consejo del Seguro Social no hubo manera de llevarle a la Asamblea Nacional. Estas cosas son las que tienen que cambiar. Tiene que darse la responsabilidad. Eso tiene que asumir la Asamblea. Las empresas públicas están quebradas. Así es. ¿Quién da Nueva la ley. cara? ¿Quién da la cara? ¿Dónde están los responsables? El problema del Ecuador es ese. Nadie es responsable de nada. Entonces, tienen que comparecer. Van a tener que comparecer. Y la justicia va a tener que actuar. Vilma, por favor. Bueno, ahí yo señalo que también tenemos que buscar este mínimo acuerdo, pero ir a lo positivo. Yo creo que no podemos seguirnos empantanando, ya sabemos que las instituciones no han funcionado y tenemos que por eso hemos pedido celeridad al Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros ya hemos hecho lo propio, hemos trabajado fuertemente en la consulta y ahora lo que corresponde realmente es un accionar en conjunto. Y creo que ahí hay que buscar, por ejemplo, el acuerdo con las universidades. Si queremos realmente un control efectivo y que la Contraloría, que ahora ha empezado a hacer su trabajo, pueda soportarse, los estudiantes de las escuelas de auditoría de derecho pueden aportar y colaborar mucho. Recuerdo yo cuando fue el contralor encargado, Pablo Celia, llevando cientos de cajas de documentos. Y yo propuse dentro de la comisión de Odebrecht, que estábamos de investigación de Odebrecht, que sean las universidades las que investiguen con qué pureza, con qué nobleza lo van a hacer Para que por haga bien una del auditoría, Ecuador. ¿no? Pero también tenemos, Andrés, si me permite, hemos tenido actos de corrupción en todas las instituciones prácticamente y tenemos millones de testigos. Miles de testigos que no se atreven a denunciar porque tienen miedo a perder su cargo, a perder el sustento de su familia. Estamos como Izquierda Democrática más de la ley que presentamos porque la nuestra es mucho mejor que la muerte civil que ya se presentó en la consulta y que tuvo el trámite en la Asamblea. Nosotros vamos al informante cívico para que además de denunciar, ese informante sea protegido y tenga también un beneficio, un incentivo de la denuncia. Ahí vamos a caer realmente gracias, en grandes casos. Ángel, ¿qué va a ocurrir mañana con el superintendente de Información y Comunicación? Yo creo que hay que recuperar el rol de asambleísta, porque en estos 10 años los asambleístas vivían asustados. Papá Correa decía esto, se asustaban. Hay que recuperar el rol de la asamblea como tal. Y por eso, César, inclusive, debemos de darle mucho seguimiento al Consejo de Participación Ciudadana que está en proceso de transición. Hay que estar ahí porque este consejo tiene un poder enorme al evaluar, elegir prácticamente a las dignidades que controlan el gasto público en nuestro país. Y mañana, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar? Ratificarnos. La verdad, ya actuó el Consejo de Participación Ciudadana y en ese contexto nosotros tenemos que, como asambleístas, pues darle, como quien dice ya, el punto final a todo. Se acabó. Ahí se acabó. ¿Y ustedes van a votar por Elizabeth Cabezas? Bueno, primero tienen que formalizarse las Bueno, cosas, ¿no es cierto? Tienen ya. que formalizarse ¿Le planteo las esa cosas. opción? El partido de gobierno me imagino que va a poner un candidato, Ya. dicen que va a ser Elizabeth Cabezas. Nosotros vamos a reunirnos en el bloque mañana, analizar las condiciones. Nosotros no vamos a poner candidatos, a nosotros no nos interesa ningún cargo, ningún puesto, a nosotros nos interesa servirle a nuestro pueblo y trabajar por todos los cambios y reformas positivas que necesita el país, vengan de donde vengan. Mae, 30 segundos. Bueno, en el caso de la corrupción, esperamos que Correa y todas sus bandas y sus mafias respondan a la justicia, que vayan a la cárcel y que ojalá la Comisión Anticorrupción encuentre algún mecanismo
para decirle al presidente, aquí están los mecanismos para recuperar lo robado. En cuanto a lo económico, espero que el presidente Moreno, que viene fresquito desde Chile, haya escuchado que Chile se proyecta en el 2025 para entrar al primer mundo, mientras nosotros estamos sufriendo un proceso de deflación que es muy grave, que genera desempleo, que significa la desmotivación del sector productivo, que significa que la gente pierde el poder adquisitivo y que significa también que el dólar estará en riesgo por falta de liquidez. Okay. Así que esperamos, presidente, esperamos respuestas claras, porque la Asamblea, si es que el presidente no quiere trabajar con la derecha, él dijo que no quiere nada con la derecha, entonces no sé cómo haremos nosotros para tener verdaderas leyes de reactivación económica que tanto requiere. Muchísimas gracias a los panelistas, felicidades a la audiencia, hasta el próximo domingo.